Hola a todos, sean bienvenidos. En este video te voy a dar 15 consejos para iniciarse en Diablo 4. De esta manera podrás optimizar cada segundo de juego aprovechando al máximo todo lo que el juego tiene para ofrecerte. Así que empecemos. Consejo número 1. Cofres silenciosos. Es importante saber que en el mundo del juego existen unos cofres llamados cofres silenciosos. Estos cofres pueden contener recompensas más valiosas que los cofres comunes, por lo que es recomendable abrirlos para obtener su botín. Sin embargo, para poder abrirlos se necesita una llave llamada llave susurrante, que se puede comprar en el proveedor de curiosidades de alguna ciudad a cambio de óvulos murmurantes. Estos últimos se adquieren al completar eventos de mundo o abrir cofres malditos, que son cofres que al abrirlos invocan oleadas de demonios para poder acceder a su botín. En resumen, es aconsejable llevar siempre algunas llaves susurrantes contigo para poder abrir los cofres silenciosos cuando los encuentres. Consejo número 2. Santuarios de artillería. Los santuarios son pilares que otorgan bonificaciones o habilidades especiales por un tiempo limitado. Uno de estos santuarios es el de artillería, que dispara flechas sagradas en línea recta frente a ti, infligiendo daño en área a todo lo que se encuentre delante de ti. Sin embargo, si utilizas una habilidad, notarás que las flechas ya no se dirigen en una sola dirección frente a ti, sino que disparan en todas las direcciones. Lo mismo ocurre con los gritos o habilidades que no sean el ataque básico. La recomendación es que cuando tengas un buff de santuario, uses tus habilidades en momentos en los que necesites que el daño se disperse en todas las direcciones a tu alrededor. Por lo tanto, el comportamiento del buff de los santuarios de artillería cambiará dependiendo del ataque o habilidades que uses. Consejo número 3. Elixires. Hablemos de los elixir o elixires. Los elixires son realmente fuertes en Diablo 4 porque además de aumentar el daño considerablemente a un tipo específico de criaturas o demonios, otorgan un aumento del 5% en experiencia por un lapso de 30 minutos. También existen defensivos como el de resistencia al frío, que puede ser muy útil contra ciertos jefes o mazmorras. Lo relevante del caso es que entiendas que hay muchos elixires diferentes disponibles en Diablo 4, e independientemente del que desees usar, ten en cuenta que siempre debes tener un elixir activo. Esto se debe al aumento del 5% de experiencia y a que gracias a sus bonificaciones te será más fácil y rápido limpiar mazmorras o priorizar habilidades ofensivas cuando estés usando uno defensivo. Además, no son tan difíciles de fabricar. Recuerda que el alquimista puede realizarlos y los materiales son plantas o cosas que se pueden farmear fácilmente mientras caminas por el mundo. Consejo número 4. Recoge todo lo que puedas. Cuando digo que debes recolectar todo lo que puedas me refiero a plantas y minerales. Simplemente tienes que hacer clic y recoger lo que sueltan. Pero a veces por pereza o prisa por avanzar no lo hacemos. Notarás que a medida de que avanza el juego, todas esas plantas que no recogiste en el pasado te harán mucha falta para la fabricación de elixires y otros objetos. Recuerda, recolecta todas las plantas y minerales que puedas. Nunca es suficiente. Pasemos al consejo número 5. Efectos de daño en el tiempo. Para este consejo debes saber que los efectos de daño en el tiempo no pueden realizar golpes críticos. Esto es muy importante porque algunos jugadores basados en su desconocimiento en cuanto a los golpes críticos piensan que un tipo de build basado en venenos o maldiciones pueden ser buenos porque infligen daño continuo. Es importante entender que si decides construir un personaje basado en habilidades con estas características, no querrás potenciar o aumentar la habilidad de golpe crítico. Repito, los efectos de daño en el tiempo no pueden originar golpes críticos. Ten en cuenta esto mientras diseñas tu build. No busques tener una oportunidad de golpe crítico o bonus de daño de golpe crítico porque será completamente inútil. Consejo número 6. Elige tu clase. Como sabes, Diablo 4 cuenta con 5 clases diferentes, cada una con habilidades y atributos únicos. Antes de empezar a jugar, tómate el tiempo para investigar cada clase y elegir la que mejor se adapte a tu estilo de juego. Muchas veces inicias jugando una clase, pero a mitad de juego decides realizar el cambio porque esta no se asemejaba a lo que tú creías y esto podría llegar a atrasarte mucho con respecto a otros jugadores. Dicho esto, mi recomendación es que te documentes, veas videos, guías y en general aprendas los conceptos básicos de tu clase. Sé que también es divertido ir descubriéndolo por tu cuenta, pero si lo que deseas es optimizar el tiempo que vas a invertir jugando, deberías chequear al menos un par de guías o gameplays. Consejo número 7. Aspectos legendarios de armas. Vale, tienes que saber que los atributos legendarios de armas que no estás usando actualmente pero que están equipadas seguirán proporcionando sus beneficios. Por ejemplo, un pícaro que usa un arma cuerpo a cuerpo pero que tiene equipada una ballesta, o un bárbaro que está usando sus armas de una mano pero que tiene equipada un arma de 2 manos de impacto y otra de tipo cortante,
seguirá viéndose beneficiado por el bonus de aspecto que tenga en cada una de ellas. Esto es una gran ventaja para ambas clases, ya que son las únicas que pueden equipar más armas en comparación a las otras. En resumen, esto les da a los pícaros y los bárbaros acceso a más aspectos legendarios que cualquier otra clase, beneficiándolos incluso cuando no están usando la misma arma. Consejo número 8. Aumenta la dificultad. Muy bien, el consejo número 8 es que aumentes la dificultad del mundo cada vez que puedas, ya que te darán mucha más experiencia al matar monstruos, obtendrás mayor cantidad de oro y te permitirá obtener objetos de mayor rareza. Aunque parece obvio, si eres nuevo en el juego puede que no te hayas dado cuenta, así que ojo con esto. Al principio solo puedes elegir entre los dos primeros niveles, aventurero y veterano, así que elige este último. Recuerda que una vez que desbloquees la tercera, que es pesadilla, no dudes en elegirla y así sucesivamente hasta tormento. Consejo número 9. Enemigos cercanos versus enemigos lejanos. Ten en cuenta que los enemigos cercanos son aquellos que están dentro del alcance cuerpo a cuerpo o melee, mientras que los enemigos lejanos son los que están fuera de él. Las descripciones de habilidades no lo mencionan, pero hay muchas habilidades o aspectos que te otorgan bonificaciones dependiendo del rango de ataque. Por ejemplo, si hay una habilidad que dice que tu probabilidad de golpe crítico aumenta un 9% contra enemigos cercanos, sería perfecto para un personaje basado en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, si estás jugando con un personaje de ataque a distancia, claramente no quieres esa habilidad y viceversa. Aplica exactamente igual para los bonus o buff defensivos. Si hay algo que te otorga defensa al recibir daño en combate cuerpo a cuerpo, significa que estás construyendo un personaje cuerpo a cuerpo. Ten en cuenta esto, lo que significa cercano y lo que significa lejano, ya que muchas veces esto es muy ignorado. Consejo número 10. Sagrarios con inscripciones. A medida que recorres el mundo de santuario es posible que te encuentres con unas estatuas o sagrarios sin brillo. Es decir, que no alumbran, con una inscripción. Si lees bien te dirán qué emoción hacer delante de ella y te recompensarán con un bono temporal, como por ejemplo un bonus de velocidad de movimiento. Básicamente, si ves una estatua o pilar parecida a un sagrario de los que se pueden activar, acércate a él y da clic. Notarás que dirá algo como, las palabras en el santuario apenas son legibles, pero dicen algo como provocar. Teniendo en cuenta lo que diga, deberás buscar esa emoción en el menú de gestos. Úsala mientras estés parado enfrente y el sagrario te dará un buff. Si antes no sabías cuál era su función o si servían para algo, eso es lo que hacen y así es como puedes aprovecharlos. Consejo número 11. Heridas. Muy bien, pasando al consejo número 11, y aunque parezca un poco obvio porque lo dice en la descripción de algunas habilidades del juego, recuerda que el efecto de heridas o estar herido se produce cuando tienes menos del 35% de vida. Esto también se aplica a enemigos. Esto es solo otro consejo para aclarar conceptos básicos del juego que te harán mejorar como jugador. Dicho esto, revisa bien tu árbol de habilidades, objetos, aspectos, ya que beneficiarte de los buffs que se ven afectados al atacar enemigos con este estado podría resultar algo bastante bueno. Consejo número 12. Abrumar. Bien, el consejo número 12 es que tengas conciencia sobre el efecto de abrumar. Déjame explicártelo. En Diablo 4 todas las habilidades tienen un 3% de posibilidad de abrumar. Esta probabilidad no se puede mejorar, ojo, pero algunas habilidades garantizan que se aplique. Pero en sí, ¿qué es abrumar? Bueno, el efecto de abrumar hace que una habilidad pueda infligir más daño basado en la cantidad de vida que tienes actualmente más la vida que tienes acumulada como fortificación. Si no sabes qué es la fortificación, en resumen, es una vida adicional que puedes ir ganando con algunas habilidades o con el paso del tiempo, dependiendo de tu build, aspectos y equipamiento. Te invito a que le eches un ojo a este efecto porque hay clases que se benefician muy bien de esto, como el druida o el bárbaro. Consejo número 13. Pozos de sangre o curación. Bueno, tal vez hayas visto un pozo de curación y pensaste, no lo necesito porque estoy completamente curado. Pues déjame decirte que los pozos de curación no solo restauran tu salud, ojo con eso, sino que también restauran todas las cargas de tus pociones. Si estás completo de vida pero tienes alguna poción gastada, haz clic en el pozo de curación para reabastecerlas todas. De nada por este consejazo. Consejo número 14. Estado imparable o inalcanzable. Tienes que saber que el estado imparable eliminará todo el control de masas que haya sobre ti, como el miedo, el aturdimiento y la lentitud. Por lo tanto, no es algo que tengas que lanzar antes de que suceda. De hecho, puedes usar una habilidad que te haga imparable para escapar. Esto es realmente importante contra las peleas contra boss o jefes, donde por ejemplo puedes usar alguna habilidad para escapar del efecto de inmovilización que te aplican. En general, cada clase tiene algún mecanismo de supervivencia que te otorga este estado de invulnerabilidad, inmunidad, inalcanzable, imparable. Sé inteligente y apréndelas a usar sabiamente.
Consejo número 15. Derribar a los jefes. Bueno, mis dones, el último consejo de esta lista tiene que ver con los boss o jefes de mazmorra y mundo. Como sabrán, las habilidades de control de masas utilizadas en jefes no son efectivas, pero esto no quiere decir que sean del todo inútiles, ya que no sé si lo notaron, pero al usar una habilidad de control de masa o multitudes contra un jefe, hay una barra en la parte inferior de su vida que se va llenando poco a poco. Esta barrita de color gris es la barra de aturdimiento o debilidad del jefe. Una vez que la barra está llena, entra en un estado de debilitamiento. Básicamente el control de masas no funciona, pero no es totalmente inútil. La existencia de este estado en los boss hace que no tengas que evitar el control de masas en tu build, ya que aún sigue teniendo una utilidad. Además, dependiendo del jefe, puede valer la pena debilitarlo porque dependiendo del mismo puedes llegar a hacer que su comportamiento cambie. Como por ejemplo hacer que uno de sus ataques pierda rango y muchas más otras cosas por el estilo. Bueno, mis dones, espero que realmente les gustaran estos 15 consejos, ya que a mí particularmente me enseñaron un montón. Espero que te sirvan en tu progresión y si te interesa seguir recibiendo contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal, actives la campanita y me regales un buen likeazo para que me permitas seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que soy Don Pipelo y nos vemos en un próximo video. Chaito.